Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo. Todos los jueves tienes un nuevo podcast, así que no te los pierdas. Tienes ahora mismo un montón disponibles para escucharlos y aprender español. Por lo tanto, no hay excusas. Hoy episodio 134. Y hoy vamos a hablar de un verbo, del verbo poner, pero que solo con este verbo podemos utilizar o conocer muchas otras palabras de vocabulario. Este episodio es gracias a una de las personas que están escuchando probablemente el podcast cada semana, porque, como sabéis, muchas veces cuando alguien pues, quiere que haga un podcast de alguna temática en concreto, pues me escribe a info@handyspanish.com y entonces me dice, pues mira, Sara, me gustaría escuchar un podcast o un episodio sobre esta temática. Y entonces yo lo preparo. Este es un caso de los que una persona se acercó a mí, bueno, se acercó virtualmente, se acercó a mí, me escribió un email y me dijo, Sara, me gustaría tener pues un podcast en el que hablases del verbo poner con algunos prefijos, es decir, con algunas pequeñas partes que se añaden delante del verbo y que se crean palabras nuevas, verbos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo he preparado y aquí lo tienes. Así que si me estás escuchando, gracias primero que nada por proponer y sugerir temas, porque es guay. Y al mismo tiempo, pues dímelo, déjamelo saber en los comentarios si has podido o no, pues bueno, escuchar este podcast y si te ha gustado o si era algo que estabas buscando. Además, al final de este episodio vas a tener también una serie de ejercicios para ver si realmente has comprendido o no lo que estoy explicando, pues bueno, en este episodio. Como siempre, no podemos empezar un podcast sin antes hacer una palabra dos por uno. Y la palabra dos por uno de hoy es entonces. Seguro que has utilizado esta palabra más de una vez, pero ¿habías detectado, te habías dado cuenta de que es un dos por uno? Bueno, por una parte se usa un poco como un conector, ¿no? De manera coloquial normalmente, que equivale a so en inglés. Por ejemplo, llegué tarde al trabajo. Entonces el jefe me llamó a su oficina. Entonces, en este caso, ¿ves? Estoy utilizando entonces más veces, es un conector, ¿de acuerdo? Pero también es algo más, porque hemos dicho que es un dos por uno. Entonces, aparte de un conector, ¿qué más significa la palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues además también se utiliza como then, en inglés sería, ¿no? Entonces, eh, esto podríamos decir como, por ejemplo, cuando estás contando algo, ¿no? Y quieres decir, y después, ¿no? Y entonces ocurrió otra cosa. A veces vais a escuchar entonces, en lugar de entonces, porque lo queremos decir tan rápido a veces que no suena mucho la E, no sé si os habéis fijado, pero es como, bueno, entonces, bueno, y entonces, ¿vale? Así que si a veces escucháis algo como bueno, entonces, algo así, bueno, entonces, es que decirlo así como lento me suena horrible, pero cuando lo dices rápido, pues suena bien, ¿no? Entonces, a veces, ¿veis? Se puede usar esta palabra, pero como que nos comemos un poquito la primera parte. Y entonces suena como entonces. Bien, pues esta es la palabra dos por uno de hoy. Ahora vamos a empezar con el tema principal de nuestro podcast, ¿no? De nuestro episodio de hoy. Pero antes de nada, quiero recordarte que si tienes problemas de fluidez, que si necesitas personas con las que poder comunicarte en español, puedes hacerlo desde el Club Handy Spanish, que es una escuela, una academia online de español, en la que, por supuesto, estoy yo con mi metodología y también tenemos otros estudiantes con las mismas necesidades que tú. Hay clases de gramática, clases de conversación, también tenemos, como te digo, un grupo privado en el que estoy yo, compartimos además nuestro día a día, pues fotos, por ejemplo, de Pascua, compartimos pues curiosidades, por ejemplo, yo aprendí durante la Pascua aprendí que hay un día que en Polonia es el día del agua, ¿no? Como que se mojan y eso para mí era nuevo, yo no tenía ni idea. Entonces, al final aprendemos todos.
No solamente español, sino también cultura de otros países, que es súper interesante. Así que si quieres formar parte de este grupo de personas y además aprender cada semana gramática, conversación, clases de conversación, o sea, practicar tu fluidez, pues ya sabes, puedes suscribirte al Club Handy Spanish por solo 30 euros al mes. Os voy a dejar por aquí el enlace por si queréis ir directamente y echarle un vistazo a todo lo que podéis encontrar dentro. Y ahora sí que sí, vamos al lío con el primer verbo y vamos a hablar del verbo poner, pero una de las formas, una de las mejores formas de aprender vocabulario o de ampliarlo es con poco esfuerzo, digamos, más o menos, ¿no? Pues podría ser añadiendo prefijos o sufijos, es decir, añadiendo pequeñas cosas delante y detrás. Ya sabéis que yo digo los nombres técnicos, pero también intento explicarlo de una manera que cualquier persona que no haya estudiado nada de lenguas, pues pueda entender de qué hablo, ¿vale? Entonces, cuando añadimos algunas letras delante de una palabra y a veces cambia su significado, eso es un prefijo. Si lo añadimos detrás, sería un sufijo. Entonces, con el verbo poner, por ejemplo, que es el de hoy, pues puedes añadir prefijos como im y conseguirás un nuevo verbo, ¿vale? Entonces, con el verbo poner, como te digo, hay prefijos que nos van a ayudar a conocer palabras nuevas que te voy a presentar hoy. Así que, vamos allá. Coge boli y papel porque ya te digo que después vamos a tener ejercicios. Vale, ¿qué significa imponer? Es decir, tenemos el verbo poner y delante hemos añadido im, imponer. Bien, imponer es poner una obligación. Por ejemplo, Laura impuso una nueva norma y Alba no estuvo de acuerdo. Es decir, imponer es obligar a alguien a hacer algo. No es una sugerencia, te lo impongo, ¿vale? Así que esto sería lo que se forma, ¿no?, con el verbo poner y un prefijo delante. Después tenemos posponer. Esta palabra da lugar a confusión un poquito, ya que se puede escribir de dos formas diferentes. Podemos decir posponer, pero también podemos decir postponer. ¿Vale? Las dos formas podemos utilizarlas. Normalmente se recomienda utilizar posponer a no ser que después empiece por una S el verbo. Esto quizás es un poquito más avanzado, pero vale la pena saberlo, sobre todo si vais a presentaros a un examen o algo, pues bueno, ese tipo de cositas puede hacer que tu redacción pues tenga más color, vamos a decir. Un color más bonito, vamos a decirlo. Bueno, a ver, entonces, por ejemplo, decimos post-socialismo o post-sindical porque empieza por una S. Entonces recomiendan no decir post-sindical porque se juntarían las S, ¿no? Entonces, por eso, en estos casos es en los únicos en los que se recomienda la versión de post. Sin embargo, en el resto se recomienda la forma pos, ¿vale? Tanto antes de vocal como de consonante. Por ejemplo, posguerra o posoperatorio, por ejemplo, ¿no? Después de ser operado o después de la guerra. Bueno, pues después de aprovechar este momento para aprender una cosita más, os voy a explicar qué significa posponer. Bueno, me imagino que igual lo habías escuchado antes, pero posponer es como poner o colocar, por ejemplo, una cita, un concierto, un evento, después de otra cosa. Es decir, está lloviendo, entonces no podemos hacer el concierto aquí al aire libre, tenemos que posponerlo, es decir, poner una nueva fecha para este evento. José tuvo que posponer la reunión porque estaba enfermo, es decir, cambiar de fecha este evento, esta reunión o lo que sea. ¿Vale? Así que decimos posponer. Obviamente podemos decir también cancelar, pero cancelar significa que no hay una nueva fecha. Posponer es como cambiar la fecha. En mi cabeza funciona así el significado. ¿Vale? Luego, ¿qué significa proponer? Es decir, tenemos de nuevo el verbo poner y delante tenemos P-R-O. Proponer es hacer una propuesta, básicamente. Por ejemplo, Pablo propuso ir a Madrid de viaje, pero Tamara no quiso. Entonces fueron a Barcelona. Y aquí estamos poniendo entonces también, que es la palabra 2 por 1 de hoy, para que veáis otro ejemplo. Entonces, básicamente, proponer es una propuesta, hacer una propuesta. ¿Se puede decir hacer una propuesta? Por supuesto, pero existe también el verbo proponer. Por ejemplo, vosotros podéis proponer nuevas temáticas para otros episodios desde info@handyspanish.com, por ejemplo. Bien, luego tenemos presuponer. Tenemos el verbo poner,
pero delante presu. Presuponer significa dar por sentado o pensar que algo es cierto, es decir, dar por entendido algo. Por ejemplo, Alberto presupuso, un verbo un poco extraño y feo, ¿verdad? Presupuso, porque recordad que poner es un verbo irregular en pasado, en indefinido. Por ejemplo, puso, puso, puse, pusimos, da igual, la persona da igual, pero es irregular en el indefinido. Y también tenemos el participio, poner, puesto. Así que cuidado porque todos estos verbos funcionarán entonces exactamente igual que el verbo poner, que esto también es interesante saberlo. Bien, pues como decía, presuponer, el ejemplo que os voy a dar es: Alberto presupuso que María iría a la fiesta y no le preguntó. Al final María no estaba allí. Es como pensar algo que es cierto o que es así sin saber 100% que es así. Entonces yo presupongo, es decir, entiendo, pero no he confirmado nada, que María va a ir a la fiesta. Pero no he confirmado con ella, lo presupongo. Es como, imagino esto y doy por hecho, doy por sentado, se dice así también, pues que va a ser de la manera que yo estoy pensando, pero igual después no. Así que, pues esto. Presuponer. Tenemos también presupuesto, que bueno, que en realidad no es un verbo, esto es un sustantivo, pero un presupuesto que hablamos en unos episodios anteriores en cuanto a esta palabra, un presupuesto es el dinero que tenemos para hacer algo. Por ejemplo, voy a hacer una reforma en el baño, pero este es mi presupuesto, no tengo más dinero, este es el presupuesto que tengo para hacerlo, así que me tengo que adaptar. También podemos decir, no, es que este dinero se sale de mi presupuesto, no puedo hacer el baño con vosotros, tengo que cambiar de idea, no puedo hacerlo. ¿Qué significa suponer? De nuevo tenemos poner y delante tenemos su. Suponer es un verbo que significa considerar como algo cierto o como algo real. Algo que no estás muy seguro de ello tampoco, ¿vale? Es como supongo. ¿Vas a venir al cumpleaños? Pues no sé, supongo. Es que no sé si trabajo. ¿Vale? Supongo que mañana lloverá, aunque no estoy segura. ¿Tú qué crees? Supongo, imagino, ¿vale? De nuevo es un poco con este sentido. Y vamos ahora con el último verbo que proviene del verbo poner, por supuesto. Todos son como los hijos de él, del verbo poner. El verbo poner es como el padre y luego estos son los hijos, vamos a decir. Que además después de este va a venir el momento en el que voy a descubrir si realmente habéis comprendido o no lo que os estoy explicando. Porque tenemos ejercicios, como os he dicho antes. Bien, oponer es el siguiente, es poner con una O delante. Oponer. Oponer significa poner algo en contra de otra cosa, para impedir que se lleve a cabo. A ver, porque esto suena así como un poco raro, ¿no? Voy a poneros un ejemplo, que ya sabéis que con los ejemplos se ve todo mucho más claro. Mercedes, que es el nombre de una mujer, se opuso a la propuesta de Nacho y acabaron discutiendo. Vale, discutir en este sentido es negativo, discutir, ¿vale? No es como debatir, es discutir. Es malo, es negativo. Mercedes se opuso, es decir, dijo no a la propuesta. Yo te propongo algo y yo te digo, no, yo no, me opongo, no estoy de acuerdo, ¿vale? Oponerse, estar en contra de una propuesta, por ejemplo. Bien, dime, ¿conocías todos estos verbos que te he presentado hoy? ¿O conoces otros que también son como estos? Porque hay algunos más. Así que si se te ocurre alguno más, puedes dejarlo aquí en los comentarios y así podemos ampliar este episodio. Vamos ahora con los ejercicios. No me gusta nada esa idea. Totalmente. No voy a hacer eso. Y la respuesta correcta es: me opongo totalmente. No me gusta nada esa idea. Me opongo totalmente. No voy a hacer eso. Vamos con la siguiente. No lo sabía seguro, pero que Juan iría a Sevilla. Y la respuesta correcta es: no lo sabía seguro, pero supuse que Juan iría a Sevilla. Siguiente.
Paloma nunca planes, pero siempre se queja cuando se eligen. Y la respuesta es: Paloma nunca propone planes, pero siempre se queja cuando se eligen. Vamos con la siguiente y última oración de este ejercicio. Yo creo que Álvaro no irá a la fiesta. ¿Tú qué opinas? Que sí que irá, ya que es el cumpleaños de Marina. Y la respuesta correcta es: yo creo que Álvaro no irá a la fiesta. ¿Tú qué opinas? Supongo que sí que irá, ya que es el cumpleaños de Marina. ¿Las tenías todas correctas? ¿En el tiempo correcto además? Bueno, déjamelo también saber aquí en los comentarios. Lo vais a tener también escrito por si necesitáis comprobar o necesitáis mirarlo con un poquito más de calma. Sabéis que tenéis las notas de este episodio, casi como una transcripción prácticamente, aquí en mi blog, handyspanish.com es la web. Bajo en el footer tenéis una palabra que pone podcast. Pues si clicáis ahí tenéis todos los podcasts de todos los episodios con todas las notas, transcripciones de ellos. No son literalmente transcripciones porque para este nivel realmente son notas, que es lo que necesitáis para ir pues un poquito siguiendo todo perfectamente. Es cierto que también están en YouTube y en YouTube podéis poner los subtítulos y no necesitáis la transcripción. Desde ahí, desde los subtítulos, podéis ver la transcripción prácticamente, que también los subo en YouTube, por si hay alguien que quiere escucharlos con la transcripción delante, digamos. Si es un poco difícil y no sabéis cómo llegar al blog, no pasa nada. Si vais a Google, es súper sencillo, escribís podcast Handy Spanish y vais a encontrar rápidamente, cuando hagáis clic, los podcasts. Va a ser la primera, seguramente, opción. Vais a encontrar todos los podcasts que podéis escuchar, que están grabados, que hay muchísimos. Como digo, este es el número 134, por lo tanto hay un montón disponibles, súper interesantes, de temáticas muy variadas. Hablamos de 1000 cosas, de series, de películas, de libros, de vocabulario, de gramática, de cultura, millones de cosas, porque hablamos de muchísimas, muchísimas cosas que estoy segura de que te pueden interesar. Así que si quieres más, si te quedas con ganas de más, ahí puedes encontrar mucho más contenido de muchísimo, muchísimo, muchísimo valor y con mucho amor, que yo lo creo con mucho, mucho amor, porque me encanta lo que hago. Pero no quiero irme sin agradecer a Arjontia o Arjontia, no sé cómo se pronuncia, disculpa, desde Grecia, que nos dice: un podcast súper. Hace unas semanas que empecé a escuchar el podcast de Handy Spanish y de verdad me ha ayudado un montón. Gracias, Sara. Gracias a ti por escuchar el podcast y dos, por escribirme una valoración, una review en Apple Podcast. Tú también puedes hacerlo desde Spotify y también desde Apple Podcast. En Spotify puedes dejar 5 estrellitas si te gusta este episodio y por supuesto también puedes dejar en Apple Podcast un comentario o seguirme desde allí para tener todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo podcast. 1000 millones de gracias a todos por escucharme una semana más. Gracias y hasta la próxima. Chao.